Paz y bien, hermanos, bienvenidos a este nuevo momento de reflexión. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Feliz domingo, un buen día para todos. Hoy, en este momento en que muchos van despertando, y también con el deseo espiritual de encontrarse con Dios en este día. El domingo, la palabra domingo precisamente traduce eso, el día del Señor. Así ha nacido el día del descanso, inspirado primero por los judíos, retomado después por nosotros los cristianos. Mi nombre es Héctor Fabio Ramírez, sacerdote, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Aguadas, Caldas, de donde se está produciendo este programa de momentos de reflexión, en el que hemos querido darle el enfoque durante cierto tiempo a la Lectio Divina. Ya el domingo pasado han podido algunos ver, escuchar un poco de introducción acerca de este método de la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra. Hoy también queremos ahondar un poco más y cada programa seguramente lo estaremos haciendo ya con los ejercicios específicos, pero poco a poco nos vamos introduciendo en este mundo maravilloso de la Biblia, apoyados de un método antiquísimo de la Iglesia. Este es el canal de todos, Teleaguadas. Agradecemos este espacio que nuestros hermanos de Azucapa, específicamente de Teleaguadas, nos ofrecen para compartir la palabra de Dios. Todavía estamos entonces, como les digo, en un segundo programa introductorio, todavía ahora que estamos finalizando junio, en este domingo, finalizando prácticamente junio, y ya durante el mes de julio estaremos, hermanos, desarrollando los ejercicios con mayor profundidad, que pretenden precisamente que podamos ahondar en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Insistíamos el domingo pasado en la necesidad de invocar inicialmente el Espíritu Santo. Recuerdo que habíamos dicho que el Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura. Es el autor principal. Los autores secundarios han sido las personas de los distintos momentos y culturas que ha inspirado el Espíritu Santo para escribir todo y solo lo que Dios quería que quedara consignado. Pero el autor principal es el Espíritu Santo. Eso es bueno recordarlo o decirlo para los que apenas empiezan a conectarse con este programa, momentos de reflexión, y que tengan presente esto. Siempre en la oración nos ayuda muchísimo la invocación generosa, amplia, abundante del Espíritu Santo. Es la misma persona de Dios, específicamente en esta tercera persona que le llamamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, el Espíritu de la verdad. Voy a tomar la misma oración, el mismo himno que le llamamos secuencia de Pentecostés, que tomamos el domingo pasado, para que resuene más, el himno más antiguo que canta, que invoca, que clama, que pide, que implora la presencia de ese Santo Espíritu. Acompáñenme entonces, hermanos, en este momento, allí donde estás, de pronto en tus labores cotidianas, estás despertando, saliendo de la cama, vas hacia el baño, estás tomando un tinto en este momento, o ya estás dispuesto para este momento específicamente de reflexión, de meditación. Acompáñame allí, puedes ir diciendo mentalmente, o si conoces la oración, la tienes a la mano, pues lo puedes ir haciendo. Lo importante en estas oraciones vocales es interiorizar lo que se está diciendo. Son oraciones ya construidas, pero nos ayudan, sobre todo si intentamos poner el corazón en aquellas palabras que van saliendo por nuestra boca, intentándolas conocer. Digamos pues juntos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, hermanos, podría ser otra oración espontánea y ojalá nuestra oración llegue a ser eso, ¿cierto? Una oración que salga muy del corazón, con toda la espontaneidad y toda la sencillez. Finalmente orar es eso. Ya lo había varios santos lo han recordado, y Teresa de Calcuta también ya nos lo había dicho, Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Orar es precisamente hablar con Dios, es simplemente eso, hablar con quien sabemos nos ama. Entonces tampoco es que necesitemos de mayores esquemas y fórmulas muy complicadas, ¿no? Nos ayudamos de estos esquemas antiguos ya construidos, en este caso la secuencia de Pentecostés, que es la que hemos escuchado, pero pues perfectamente puede ser una oración que salga de nuestro corazón, 2, 3 palabras, o puede ser un discurso más elaborado para los que son más elocuentes. Incluso esto nos ayuda a crear una dinámica en la vida cotidiana, a crear como un hábito, una disciplina, donde sabemos que es ideal en el comienzo del día invocar el Espíritu Santo. Y como les decía, vamos a estar ampliando este esquema. Vamos a ver si Santiago ahí nos puede ayudar un poco, si se alcanza a ver este esquema. Y en ese primer momento arriba que dice revelación, es el momento en el que estamos. Precisamente conectamos con el Espíritu de Dios para poder entender lo que ha sido revelado por el Padre. Es el paso 0 que les decía en el programa pasado. Aquí tenemos un esquema gracias al programa, al proyecto Cristonautas, que es fruto de la Fundación Ramón Pané. Seguramente estaremos haciendo alusión a ellos y explicando eventualmente quiénes son. Cristonautas, un proyecto de esta fundación que se dedica específicamente a evangelizar y a trabajar y enseñar el método de la Lectio Divina. Este esquema ha sido construido por ellos. La Lectio Divina nació como, pensémoslo así, hermanos, pensémoslo como en 4 escalones. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación, como una escala, la escala espiritual. Incluso el texto donde lo registra Guigo el Gartujo en el siglo XI, precisamente registra metódicamente este esquema y este método. El esquema que acabamos de observar me gusta mucho porque es muy familiar para nosotros que vivimos en montaña. La mayoría de los que vemos este programa seguramente estamos pues en este cafetero y en estas montañas de Caldas, del norte de Caldas, del sur, del suroeste antioqueño. Y nos es muy familiar el entorno de la montaña, la lluvia, la nube cargada de agua, y este esquema lo tiene. Entonces podemos imaginar, incluso hemos podido ver, y tenemos la claridad nosotros, de cuando la nube está muy cargada, oscura, gris, y que está a punto de llover. Ese es como el primer momento. Esa es la invocación al Espíritu Santo. Pedimos que descienda toda esa agua, precisamente signo bíblico
de la presencia de Dios, específicamente de la presencia del Espíritu Santo y del bautismo, que se descargue sobre nosotros. Eso es lo que estamos buscando cuando oramos al Espíritu Santo. Entonces, ese es el paso como inicial, conectar con ese Espíritu de Dios que lo entendemos incluso bíblicamente representado por la nube, que representa la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces nos imaginamos, allí está, ese es el esquema que nuestros hermanos de Cristonautas nos ofrecen, y a partir de él, la lluvia, cuando cae, normalmente es absorbida en buena parte en los páramos, especialmente en los páramos. Son como las esponjas que retienen la mayor parte del agua. Ahí estaríamos ya en el primer paso. Si estamos en el páramo, el agua ha caído y estamos en el páramo. Y en el páramo normalmente se generan lagunas y lagos. Ese es el primer momento. El primer momento de este método que le llamamos la lectura. Hoy lo vamos a decir todo en español. El programa pasado habíamos hecho alusión a los términos en latín, ya los explicamos, pero pues tampoco eso es necesario, los podemos aprender específicamente en nuestro idioma, que es el español. Pues el primer lago donde cae el agua, allá en ese páramo, es la lectura. Luego desciende de los páramos, normalmente empieza a descender por la montaña, el agua empieza a descargarse, se rebosan esas lagunas, se rebosan esos lagos y empiezan a descargarse y empiezan a rodar por la montaña, ¿cierto? Ahí es donde tenemos los nacimientos de agua, empiezan a descender por la montaña y ese primer descenso, como una primera cascada, ahí es donde vemos esas cascadas tan hermosas. Para nosotros esto es un entorno familiar, ver las caídas de agua pronunciadas, las cascadas. A esa primera cascada es que le llamamos la meditación. O sea que ya llevamos como 2 pasos, la lectura y la meditación. Sigue corriendo el agua, sigue corriendo. Normalmente llega a otros lagos, pisos más abajo, metros más abajo de la montaña, más abajo del páramo. Normalmente se van generando algunos charcos, algunos lagos, otras lagunas, pero ya en la parte más baja de la montaña que van reteniendo el agua y que la van reconduciendo. Y ese segundo lago que encontramos es la oración. Entonces ya vamos ahí como en 3 momentos, la lectura, la meditación, la oración. Finalmente, esta agua que corre ya metros mucho más abajo, que ha corrido tanto desde que ha salido desde la laguna en el páramo, que ha descendido por las cascadas, que ha generado otros arroyos y que sigue corriendo por nuestros ríos, normalmente llega a valles, a llanuras, a los llanos y empieza a hacer un recorrido finalmente buscando salir hacia el mar. Ese momento donde sigue recorriendo, que sigue bajando, que son como si fueran unas segundas cascadas, porque sigue descendiendo, es la contemplación. La contemplación. Ahí están los 4 momentos: lectura, meditación, oración, contemplación. Todo este proceso bellísimo que nosotros observamos en la naturaleza, normalmente por donde corre ya el agua en nuestros grandes ríos, aquí pues cercanos. Para este lado tenemos el Cauca, el río Arma, pero especialmente el Cauca, que es el más grande que tenemos en esta zona. Uno ve que al lado y lado se va originando la vida, fruto de todo ese proceso. Las tierras fértiles, de las cuales además pues se alimentan también los ganados. Los árboles, por supuesto, todos esos plantíos se irrigan con toda esta agua del río y de los ríos afluentes. Todo ese proceso es lo que genera vida, cambio. Sería un fruto al cual también tendríamos que llegar nosotros, porque este es un comparativo que nos regalan nuestros hermanos de Cristonautas, de la Fundación Ramón Pané, para
hacernos entender lo que debe ser la lección divina en nuestras vidas, la lectura orante de la palabra en nuestras vidas, que genere precisamente vida. Todo ese proceso de lectura, de meditación, de oración, de contemplación, que lleve a una acción específica, que se genere vida. Entonces vamos a explicar momento por momento. Yo creo que aquí ya vamos como interiorizando, asimilando más este proceso de la lectura orante de la palabra. Recuerden que las dos palabras podríamos decir que son lo mismo, ¿no? Lectio divina, que es el nombre original en latín, y para nosotros pues le decimos lectura divina o lectura orante pues de la palabra de Dios, específicamente de la Sagrada Escritura. El método para poder encontrarnos con Dios, todo este proceso, y que este encuentro con Dios nos transforme. Y esta es la idea, hermanos, que nos transforme. Ya vamos a explicar enseguida los 4 momentos, pero es bueno pensar ahí, precisamente reflexionar ahí. Eso es este programa, momento de reflexión, y poder reflexionar, que inquietarnos incluso, preguntarnos por qué la oración para nosotros, los cristianos, no solo nosotros los católicos, sino los cristianos en general. Nuestra sociedad se dice cristiana, seguidora de los valores de Cristo, ya seamos católicos o no católicos, pero seguidores de Cristo. ¿Por qué no damos mejores y mayores frutos? Eso puede interrogar la forma en que nos encontramos con Dios. A veces puede ser un intimismo que no toca mi voluntad, y pues si no toca mi voluntad, mucho menos va a producir cambios en la sociedad, transformaciones sociales. El Evangelio, cuando es profundamente vivido, debe llevar a transformación social. El Evangelio profundamente vivido debe producir eso, frutos concretos, y eso es lo que pretendemos con este método. Antes de explicar los pasos, también vamos a tomar aquí un texto del Evangelio que ha inspirado también estos pasos. Estos pasos es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 y siguientes, que dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a quien se las pida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto evangélico, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, ha inspirado precisamente el método de la lección divina, al invitarnos a pedir, y de manera especial pedir la gracia del Espíritu Santo que ilumine toda nuestra oración, y a actuar ambas cosas, no solo la relación con Dios, sino también que Él sea el que produzca los frutos que Dios quiere en nosotros. Sino que también, con lo que dice, buscad y encontrarán, los autores espirituales que ya han hecho todo este recorrido nos ayudan a entender este texto, que ese buscar es el leer específicamente, que encontraremos meditando, y que al llamar estamos orando, y que se nos abrirá contemplando. Con esos 4 verbos que tenemos en el versículo 7, incluye esos 4 verbos, prácticamente ahí está fundamentado bíblicamente el método. O sea que la búsqueda empieza con la lectura. Encontraremos con la meditación, que es lo que más nos interesa aprender aquí. Ese es el centro del método de la lectura orante de la palabra, en conexión también con este programa Momentos de Reflexión. El llamar es el clamar, el hablar, el decirle a Dios, es el momento de la oración.
y el abrirse de todo ese misterio de Dios es el momento de la contemplación. Finalmente todo eso produce un fruto, que es lo que le llamamos pues la acción. Expliquemos brevemente, hermanos, entonces los 4 momentos para que ya en nuestros futuros programas de julio nos estemos adentrando un poquito más en el ejercicio. Y bueno, pero con estas pautas ustedes pueden ir tomando cualquier texto de la Sagrada Escritura, ojalá fragmentos cortos, para que vayan haciendo el ejercicio. De alguna manera este espacio de momentos de reflexión se nos vuelve como un gimnasio espiritual. Eso es también, como un ejercicio espiritual, lo llamaría San Ignacio de Loyola del siglo XVI. Es un ejercicio espiritual. Así como hacemos ejercicio físico y necesitamos hacer para que nuestro cuerpo esté fortalecido, robustecido, pues también necesitamos fortalecer, robustecer el espíritu, y este espacio, momentos de reflexión, también se nos convierte como unos ejercicios espirituales, como nuestro gimnasio espiritual virtual, como lo dice otro sacerdote que en algún momento seguramente citaremos aquí, de pronto presentaremos un poco. Entonces el primer momento, la lectura, recuerden, como parte de todo ese proceso, Guigo el Cartujo diría el primer escalón en este otro esquema que les he mostrado de la Fundación Ramón Pané, es como la parte alta de la montaña donde ya ha descargado el agua y va a empezar a bajar la lectura. Debemos responder a una pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Lo que buscamos allí es entender, no agotar intelectualmente, ¿no? Con la capacidad que tengamos, leer, releer varias veces el texto, como lo hacíamos la semana pasada, leer y releer el texto para lograr una mínima comprensión del mismo. No estamos meditando todavía allí, ¿cierto? Estamos identificando de pronto un poco los personajes que hay allí en ese fragmento, los verbos, un poco entendiendo bien qué es lo que dice en sí el texto. Entonces la pregunta ahí, para el primer momento, la lectura es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Nuestro segundo momento, que en el esquema que hemos presentado en cámara ha sido la primera cascada, nuestro segundo momento. Para Guigo el Cartujo sería el segundo escalón. ¿Sí? Él lo presenta como en subida, nosotros lo estamos presentando más bien como en bajada para nuestro entorno de montaña. La meditación. La pregunta que hay de fondo cuando estamos meditando es: ¿qué me dice el texto? Voy a decirlo un poco redundante para que se entienda. ¿Qué me dice a mí? Lo digo así pues como para hacer el énfasis, ¿no? ¿Qué me dice a mí? Y es lo que más nos interesa finalmente, porque más que buscar un encuentro intelectual con la Biblia, lo que nos interesa es un encuentro personal, lo decíamos también hace 8 días, un encuentro personal con Dios a través de su palabra que nos habla cuando es abierta. Recuerden, cuando la abrimos es Él el que nos habla, y Él seguramente quiere hablar a mi situación de vida específica. Me quiere dar una palabra de consuelo, una palabra que me anime, una palabra que me levante, una palabra que me sane, una palabra que me libere, una palabra que me desate. Finalmente es una palabra sanadora. El encuentro con la palabra de Dios es un momento de sanación. Estás en una situación difícil, ora, buscad y hallaréis. Buscad y encontraréis. Hermanos, esta experiencia yo la he tenido muchas veces y pues quienes hacemos este ejercicio sabemos que allí está toda la consolación. Es el misterio de Dios ahí, en su Sagrada Escritura. No en vano la ha dejado y la ha construido, y ha costado muchísimos años tenerla como la tenemos nosotros hoy en día. Y Él la ha dejado providencialmente para que le busquemos especialmente ahí. Por eso es que decimos al final, cuando la leemos, palabra de Dios, o cuando leemos los evangelios, nosotros los cristianos católicos decimos palabra del Señor, haciendo referencia a que realmente su palabra está allí.
Entonces este segundo momento, este segundo escalón o esta primera cascada, como decíamos también, es el segundo momento de la lección divina, la meditación. Responde a esa pregunta, ¿qué me dice el texto? Ahora sí, esto que estoy leyendo, este fragmento, ¿qué dice a mi vida? Es el momento más consolador, más iluminador de la lectura orante de la palabra, precisamente porque es allí donde Dios toca directamente. Puede ser que el primer momento nos cueste, no entendemos muy bien el texto, nos cuesta algunas palabras, nos cuesta entender cuál es la idea principal, pero bueno, no es lo más importante de este método, el ejercicio intelectual, es el ejercicio espiritual, la meditación, que yo pueda estar ante Dios con su palabra en mis manos, frente a mis ojos, y que pueda hacer resonar dentro de mí, en mi corazón, toda esta voz suya que es milenaria. Después de ese momento de meditación deberíamos quedar normalmente con el deseo. Si ha habido una buena meditación, es casi como automático, no es que uno esté calculando tanto que sigue esto, que sigue lo otro, no, uno va cogiendo la dinámica espontánea en la medida que va orando con este método y casi por espontaneidad uno termina o agradeciéndole al Señor, o pidiéndole perdón, o alabándolo, o adorándolo, o glorificándolo, o pidiéndole, haciendo oración de intercesión por alguien, ¿cierto? Porque es el texto mismo el que me ilumina una situación específica. Y a partir de esa situación específica de mi vida es la que yo me abro a hablarle al texto. Esa sería la pregunta de fondo allí. ¿Qué le respondo yo a Dios a partir del texto? En ese tercer momento que es la oración. El tercer momento de la oración es ¿qué le digo yo al texto? Pero el texto es el mismo Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le digo yo a Dios? Ahí es donde les digo que uno se abre a invocar, a interceder, a pedir perdón, etcétera, ¿no? Entonces ese tercer momento es la oración. Finalmente nos queda la contemplación. La pregunta que hay de fondo es cómo interiorizo el texto. Digamos que es un momento más complejo y es más obra del Espíritu Santo que actúa en mí, pero yo puedo ayudar a eso. Normalmente uno escoge una frase que deja resonando para contemplarlo en lo cotidiano, como para que esa experiencia de Dios que he tenido ahí no quede vacía, no quede vana, no quede perdida, su palabra no caiga en tierra, como dice el Evangelio, la Sagrada Escritura en otro fragmento, y se pierda. No, precisamente es para retenerla en el corazón, en la mente, y ahí normalmente hay una frase que es la que me ha llamado la atención, una palabra, y yo trato de repetirla para tener constantemente esa presencia de Dios en todo mi ser. En todo mi ser. Entonces, ¿cómo interiorizo el texto? Podríamos empezar por ahí. Elijo una frase, la que me ha llamado la atención de toda esa meditación, y la repito mentalmente, o una palabra. Me quedo con una imagen concreta de esa meditación. Tenemos ahí todo el proceso, hermanos. Yo creo que con este segundo programa que hemos hecho, hemos podido como dar mayor claridad de este texto. Estamos abiertos, de todas maneras, con nuestros amigos pues, de Aguadas, aquí de la misma población, alguna inquietud en la parroquia o directamente en las calles cuando nos encontramos, con mucho gusto. De eso se trata, que podamos compartir esta experiencia de Dios unos con otros, motivarnos, como dice el libro de los Hebreos. Finalmente, de todo ese proceso, queda un fruto que es directamente proporcionado por el Espíritu Santo, la acción. Si hay un buen ejercicio de lección divina, seguramente que yo voy a quedar con un compromiso concreto después de esa lección. Pronto uno queda pensando, voy a llamar a tal persona, voy a pedirle perdón a tal persona, voy a visitar tal enfermo, voy a hacer tal obra de caridad. Normalmente la meditación, la buena meditación de la palabra me lleva a una acción concreta, que sería lo ideal, pero más que yo me la proponga, es porque viene ahí iluminada durante el ejercicio. Y hay que estar atento a eso. Eso es lo que nosotros le decimos una moción del Espíritu Santo.
Bueno, hermanos, creo que estamos preparados para meternos, como dicen nuestros hermanos de cristonautas, nuestros hermanos de cristonautas, que nos invitan a navegar en este ambiente de la Biblia. Ellos nos invitan a adentrarnos y creo que este método nos permitirá adentrarnos y encontrarnos con el mundo de la Biblia, que no es más que el mundo de Dios. Hermanos, muchísimas gracias y entonces nos vemos en una nueva emisión de Momentos de Reflexión, la Lección Divina, la lectura orante de la palabra. Amén. Dios les bendiga, feliz y santo domingo para todos.